Si a usted no le gusta obedecer, si no le gusta que lo manden, no le gusta que le den órdenes, no le gusta estar bajo autoridad, pues todavía no está preparado para servir en el reino de Dios de una manera efectiva, gloriosa. Y Dios está esperando que maduremos y que conozcamos estos principios del Señor que Él ha establecido en su reino. Y bueno, nosotros venimos de un estilo de vida donde hacíamos lo que queríamos, hago lo que quiero, cuando yo quiero, y a nadie le voy a rendir cuentas. Y pensábamos que éramos libres. No, éramos esclavos. Pero ahora somos libres. Bienvenidos al reino de Dios, donde somos libres, no para hacer lo que nosotros queramos, sino libres para obedecer. Esta es la séptima lección y se titula Siervos bajo autoridad. En toda empresa humana, todo grupo humano necesita haber una autoridad. En una familia tiene que haber autoridad. En una ciudad, en una nación, hasta en un equipo deportivo tiene que haber una autoridad. Sí, ¿qué pasa si no hay autoridad? Hay un caos. Va a haber un caos, ¿verdad? Y más, si hay dos autoridades bajo ese principio moderno de igualdad del hombre y la mujer, de autoridad en el matrimonio, eso es diabólico. Por eso se destruyen muchos matrimonios, ¿verdad? Porque no son conformes a un principio sabio de parte de Dios de cómo ejercer la autoridad. Entonces, es importante que nosotros aprendamos esto. En el libro de Jueces, capítulo 21, el versículo 25, ahí dice la palabra que en aquel tiempo no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Sí, así es. Un caos, un desorden. ¿Por qué? Porque cada uno hace lo que bien le parece. Y por eso se destruye toda empresa humana que tergiversa los principios de autoridad. Romanos nos dice que toda autoridad es puesta por Dios. Hemos leído muchas veces ese pasaje. Sí, así es. Dios es el que pone las autoridades. Dios las respalda. Ahora, ¿por qué pone autoridades Dios? Por amor, porque quiere que haya paz en medio de nosotros, que haya orden. Por eso pone el Señor las autoridades. Son una bendición. Tener una autoridad es una bendición. Y en el mundo esto se tuerce y se da a entender que tener una autoridad es una maldición. Y no es así. Es bueno que entendamos la autoridad desde la perspectiva de Dios. Ahora, cuando Dios pone autoridades, pues esas autoridades que Dios pone son imperfectas, ¿verdad? O sea, cometen errores, se van a equivocar muchas veces. No hay un solo ser humano que sea perfecto. El único perfecto es Jesucristo. Bueno, entonces, cualquier persona puesta en autoridad en una empresa, en una familia, en una iglesia, en una nación, van a cometer errores. Así es que entendámoslo así. Si tú mismo eres puesto en autoridad en algún lugar, tú mismo también vas a cometer muchísimos errores, ¿verdad? Entonces Dios estableció en la iglesia autoridades. Primera de Corintios, capítulo 12, el versículo 28 dice: y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, y va diciendo más, los que sanan, los que administran, en fin, va dando ahí como un organigrama. Sí, hay muchos dones. Dios a sus hijos nos ha dado dones, pues esos dones son para ejercer también algunas funciones y responsabilidades, y algunas veces de autoridad. Entonces, en la iglesia, Dios ha establecido autoridad. ¿Para qué? ¿Para qué están esas autoridades? Bueno, para servir. Pablo dice en 2 de Corintios 10:8, dice Pablo, la autoridad que Dios me dio, dice, no para destrucción, sino para edificación, para edificar la obra de Dios, para edificar aquellas vidas. O sea, cuando Dios te pone en autoridad sobre alguna parte del cuerpo de Cristo, sobre algún rebaño del Señor, ¿verdad? Es porque Dios ama a aquel rebaño y quiere que tú, con la autoridad que Dios te ha dado, les ames, les cuides, les bendigas, les seas de bendición, les ayudes, los edifiques, y así haces la obra del Señor. Y Dios le va a pedir cuentas a aquel que está en autoridad. Así es. Dios está muy atento a cómo desarrollamos esas responsabilidades que nos da, ¿verdad? Y entonces es a Él, tenemos que hacerlo para Él, ¿verdad? Ahora,
Mire, esto es muy importante. Hay que entender que cuando Dios da esa autoridad, no la da porque somos muy inteligentes, ¿verdad? No la da porque pues yo estoy muy estudiado, yo estoy muy preparado, yo tengo mucha capacidad. No, 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 no. Ni por la edad, ni por la belleza, ¿verdad? Samuel cuando iba a buscar rey, pues porque mira, está grande y fuerte. No, 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 ese no. Otro. El otro, no, 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 tampoco ese. Porque yo veo el corazón. Entonces, Dios, cuando pone autoridad, lo hace por su plan perfecto que Él tiene, porque es el tiempo para aquello, por los planes que Él tiene para aquella nación, para aquella iglesia, ¿verdad? Pero no es Dios no escoge a la autoridad como se escoge en el mundo. Así es que miremos esto desde la perspectiva de Dios. Ahora, la autoridad, Dios quiere que esa autoridad tenga una relación directa con Dios. O sea, que tenga vida de oración, que conozca su palabra. Dios le va a hablar, le va a dar instrucciones a la autoridad. Dios le habla a la cabeza y le dice, haz esto y esto y esto. Entonces, el que está en autoridad tiene que escuchar la voz de Dios. A veces le va a hablar en sueños, a veces le va a hablar proféticamente. Y Dios quiere que ese que está en autoridad ejerza la obra de Dios, los planes de Dios, según el Señor le va guiando, ¿verdad? Entonces, la autoridad está para decir, se va a hacer esto, ¿verdad? Tú y tú hagan esto, ¿verdad? ¿Qué se va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? ¿Cuándo se va a hacer? ¿Cómo se va a hacer? Y vienen muchos pasajes en la Escritura que respaldan esto. Ahora, la autoridad también está para corregir. Dice, por esta causa te dejé en Creta para que establecieses ancianos y que corrigieses lo deficiente. Sí, Timoteo tenía autoridad, ¿verdad? Estaba ahí para corregir lo deficiente. Y por eso la autoridad también tiene una espada, de acuerdo a Romanos 13, el versículo 3 y 4. La autoridad lleva una espada. Esa es para establecer disciplina, para amonestar. Incluso en Tesalonicenses nos dice que tiene esa capacidad de amonestar también. Entonces, bueno, a veces la autoridad nos va a dar explicaciones de lo que está pidiendo que se haga. A veces no. A veces va a cambiar. Oye, no, porque si luego acá nos podemos decir, no, pero ¿por qué cambia? ¿Por qué dijo primero una cosa y ahora, mira, ayer nos dijo una cosa y ahora nos dice otra? Sí, pero eso es bíblico. Eso es bíblico, ¿verdad? Aquel profeta va con aquel rey y le dice, va a pasar esto y esto. Y apenas iba cruzando el patio del palacio y Dios le habla y le cambia las instrucciones. Primero va y le dice, mira, vas a morir. Pon en orden tu casa porque vas a morir, dice Dios. Y apenas iba saliendo por el patio, Dios le habla y se regresa. Dile que le voy a añadir 15 años más de vida. Entonces, a veces la autoridad va a cambiar las instrucciones. Y no entremos en conflicto por ello, ¿verdad? Tengamos paz en ello. Ahora, mire, en el libro de Josué, ahí vemos cómo Josué se equivoca, porque es engañado por los gabaonitas. Sí, la autoridad se equivoca. Tu pastor se va a equivocar muchas veces. El papá se equivoca, el esposo se equivoca. El presidente de una nación, de una república, ¿verdad?, también se equivoca. Entonces no hay perfecto. El que esté se va a estar equivocando muchas veces. Pero bueno, se equivocó Josué. Dios no le quitó la autoridad. Dios lo siguió respaldando en la conquista. Se equivocó el rey Saúl, ¿verdad?, persiguiendo y quería matar a David. Pero Dios no le quitó ni la autoridad ni le quitó el reino en ese momento, ¿verdad? Se equivocó también David, pecó. Y también Dios siguió respaldándolo. Entonces, que el que está en la autoridad se equivoca, eso no le quita la autoridad ni el respaldo de Dios. Entonces, es muy importante que entendamos esto, porque si no, vamos a entrar en una gran contradicción, en una gran confusión. Ahora, todos los miembros de una iglesia debemos caminar de acuerdo a la visión del pastor. Debemos caminar tras sus pasos, tras sus huellas. En San Juan, capítulo 10, versículo 27, ahí dice la Escritura, dice el Señor, mis ovejas oyen mi voz. O sea, las ovejas oyen la voz del pastor. Dice, y me siguen al pastor. Entonces, no nada más tratemos de ver
cómo es un buen pastor y exijamos que sea un buen pastor. No, también vamos a ver cómo es una buena oveja. Una buena oveja oye la voz de su pastor. Una buena oveja, ¿verdad?, sigue los pasos de su pastor. Entonces, entendámoslo así. ¿Tú qué quieres servir a Dios? Tú eres un siervo de Dios, tú eres una sierva del Señor. Si queremos trabajar en el reino de Dios, conozcamos estas ordenanzas, estos principios espirituales que Dios ha establecido. Ahora, todo lo que se haga entonces dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia, debe ser de acuerdo a las instrucciones de la autoridad. En el libro de Hechos 15:24, ahí vemos cómo dice, oye, por ahí andan algunos que andan haciendo esto y no les dimos orden. Fíjense nada más, andaban trabajando supuestamente en la obra del Señor, pero los apóstoles no les habían dado orden, ¿verdad? Y tuvieron que ponerlos en orden. Entonces, así pasa a veces en la iglesia de hoy. El pastor hace una junta a todos sus siervos. No dije líderes, porque la palabra líderes pues es una palabra del mundo que se ha metido en la iglesia. La palabra líderes lleva en sí mismo soberbia, poder, señorío, ¿verdad? Pero en el Señor nos llama siervos. La palabra siervos es humildad. La palabra siervos sí es bíblica. La palabra siervos nos exige servir. Entonces, bueno, el pastor junta a sus siervos y dice, vamos a hacer esto y esto y esto, y tú esto y esto y esto. Y termina la junta y ahí van algunos hablando. No, hombre, pues no sé, ¿por qué me dijo que yo hiciera eso? No, yo no lo voy a hacer, no. Mira, yo digo que lo que él dijo no está bien, hay que hacer esto y otro. En fin, ¿qué pasa? Ahí tenemos a alguien metiendo cizaña. Tenemos a alguien que está en rebeldía, que está en contra de lo que está diciendo la autoridad. La rebeldía es un pecado grave, ¿verdad?, delante del Señor. Entonces, no, tenemos que hacernos uno con el pastor. Tenemos que mantener la unidad en el cuerpo de Cristo y no estar cuestionando todo lo que Él diga, oponiéndonos a todo lo que Él diga, estar esperando que le salgan mal las cosas al pastor para luego decir, ¿ves? ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Pues yo sabía que él estaba mal, nomás que él no reconoce, ¿verdad? Una vez fui a una iglesia y saludé a los que estaban en la puerta. Y a los 2 minutos de platicar con ellos ya estaban hablando mal del pastor. No, hombre, lo que pasa es que aquí no le dan chance a uno, hombre. Aquí lo tienen a uno en la puerta, ¿verdad? Pero pues uno también tiene palabra de Dios. Yo también quisiera predicar, pero no le dan chance a uno. Nomás ellos quieren ser. Ahí estaba un corazón amargado, en rebeldía pero amargado. Y Dios está viendo los corazones. Entonces, ¿cómo está nuestro corazón? ¿Buscamos la unidad? ¿Queremos trabajar en la obra del Señor? Hagámonos uno con nuestro pastor. En el libro de Primera de Tesalonicenses dice que debemos sujetarnos, honrar, respetar y obedecer a nuestros pastores. Estoy en Primera de Tesalonicenses, mire esa escritura, capítulo 5. Aquí está. Y dice así, capítulo 5, el versículo 20. El 12 y el 13. Mire lo que dice. Dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Qué hermoso. Tened paz entre vosotros. Dice que a los pastores que trabajan en la obra del Señor, dice que los respetemos, dice que los reconozcamos por el trabajo que ellos hacen, y ellos también nos amonestan, dice, y que debemos amarlos. ¿Amas tú a tu pastor? ¿Amas a tu pastor? Puedes servir en el reino de Dios. ¿Te gusta obedecer? ¿Recibirás órdenes de tu pastor? No vas a estar metiendo cizaña ahí. Tú puedes servir en la obra del Señor, ¿verdad? Ahora, no se trata de obedecerlos ciegamente. No. Hay que obedecerlos en el Señor. Si no vamos a obedecer cosas que están fuera de la palabra, ¿verdad? En cosas de pecado no podemos nosotros obedecerle, ¿verdad? Y en San Juan 7:18, San Juan capítulo 7, el versículo 18, hay una escritura bellísima, bellísima. Mire, se la voy a leer. Dice, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia. A ver, nos piden que hagamos algo. Bueno, pues hagámoslo tal y como nos lo han mandado, ¿verdad? Y no le agreguemos, no le quitemos, porque si hacemos eso, si hablamos de nosotros mismos, estamos buscando nuestra propia gloria. O sea, hay soberbia.
Pero si buscamos la gloria del que nos envió, de nuestro pastor en este caso, de nuestro líder espiritual, el siervo espiritual, entonces estamos nosotros actuando rectamente en el reino de Dios. Entonces somos verdaderos. Cuidado con aquellos que andan por ahí que no le quieren rendir cuentas a nadie, que son independientes, que no están bajo autoridad. ¿Por qué? Porque el principio de ese trabajo que realizan es la soberbia. Así es de que honremos, obedezcamos en el reino de Dios a nuestros pastores. Bendiciones.